Le invito a que abran su Biblia en el Evangelio de San Mateo en el capítulo número 5. Por semanas hemos venido hablando acerca de un tema muy interesante, las bienaventuranzas. Bienaventuranzas. Y el título de esta meditación, de este sermón, como usted quiera llamarle, es ¿cómo está tu corazón? Alguno dirá, bueno, el último cardiograma que me hice salió bien, pero no estoy hablando en ese sentido. ¿Cómo está tu corazón? Mateo capítulo 5 y versículo 8 dice la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los evangelios, hermano, y usted si lo ha leído se podrá dar cuenta, nos revela varios, no un solo momento o un solo incidente, sino varios de los momentos de confrontación que Jesús tuvo con, vamos a llamarle, con la élite religiosa del momento. ¿Quién era esa élite? Fariseos, saduceos, escribas. Vamos a decir que eran los grupos más relevantes de aquel momento concerniente al mundo religioso de la época. Y algunos de esos momentos fueron momentos muy tensos. Momentos muy, no violentos, pero sí momentos tensos en los que el Señor ponía al descubierto la falsedad religiosa que aquellas personas estaban viviendo. No eran auténticos, no eran genuinos. Era una total mentira y una hipocresía total la vida de muchos de estos personajes o de una gran mayoría de ellos. Y nosotros leemos, por ejemplo, Mateo capítulo 23, el versículo 27-28, en estos pasajes, uno de esos momentos tensos que hubo entre Jesús y estos religiosos, el Señor los compara con sepulcros blanqueados. Han leído ese pasaje, ¿cierto? Él les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados, el exterior muy bonitos, pero el interior llenos de huesos muertos y de inmundicia. La palabra inmundicia significa maldad, suciedad, impiedad, etcétera, etcétera. Y en el verso 28 de ese mismo pasaje, el Señor da la explicación. Ellos aparentaban ser grandes hombres de Dios, cumplidores de la ley, hombres justos. De hecho, cuando el Señor hace la comparación con un sepulcro blanqueado, es porque en esa época de la historia, en la tumba o en el sepulcro vamos a decir en nuestros términos de hoy en día, se pintaba, se blanqueaba esa tumba y era un indicativo de que el difunto había sido un hombre justo. Eso era lo que representaba, porque a veces uno se puede preguntarse, bueno, ¿y asunto de qué le dice el Señor sepulcro blanqueado? Era porque justamente se blanqueaba para indicar que esa persona que estaba ahí había sido un hombre justo. Y el Señor compara a estos grupos religiosos, muchas de estas personas, con esos sepulcros, en el sentido de que eran hombres que daban la apariencia de ser religiosamente correctos, de ser hombres justos, pero en su interior estaban llenos de hipocresía y de maldad. Todo era una fachada, hermanos. Aparentaban una espiritualidad de la cual carecían. Y fíjense en esta palabra, aparentaban. Conocemos el término, ¿cierto? De hecho, tengo que decir que la apariencia es algo que en nuestra sociedad moderna se ha exaltado y se ha puesto en un pedestal. A todos nos importa mucho la apariencia. La mayoría de la gente le da mucha importancia a lo externo, a la imagen que proyecta. Por eso, para muchas personas es excesivamente importante verle el tipo de zapatos que llevan o la ropa que se pone, si es de marca, no es de marca, el complemento que utilizan, se ponen delante del espejo y se preguntan cómo me veo bien, me veo mal. Les preocupa en extremo. No digo que uno debe vivir despreocupado en ese sentido, no, pero hay personas que le preocupa en extremo la opinión que otros puedan tener de ellos. Y esa, entre tantas, es una de las razones por la que vivimos en una sociedad tan superficial. Y lo que menciono acerca de la apariencia y de la imagen, hermano, no es para restar importancia o que usted se despreocupe por su imagen, no me malinterprete, ¿vale? Simplemente lo digo como un comentario para resaltar lo que hoy en día la gente le da demasiada importancia, la apariencia. Pero la idea de todo lo que hablo es que nuestra mayor interés o mayor preocupación no debe estar tan enfocado en cómo aparentamos o cómo nos ve la persona. Debe estar enfocado en el interior,
en nuestro corazón y no tanto en la clase o marca de ropa o zapatos que llevamos. Parece ser lo menos que nos interesa. Aún siquiera en los ámbitos del cristianismo diera la sensación que llamar la atención sobre nosotros mismos es lo que nos interesa o lo que está de moda. Y no solamente hablo en términos personales, sino en términos de iglesia. Basta con echar un vistazo a las redes sociales y ¿qué vemos? A ver cuál es el que más popular es, a ver cuál es el que llama mayor la atención, cuál fue el que hizo lo último, etcétera, etcétera. Pero yo pregunto, tanto para usted como para mí, ¿qué pasa con la espiritualidad? Vamos a dejar la apariencia a un lado. ¿Qué pasa con la espiritualidad? ¿Qué pasa con la vida interior? ¿Qué pasa con el corazón? Que dicho sea de paso, hermano, es lo más importante. ¿Y más importante por qué? ¿Porque lo digo yo? ¿Porque se me ocurrió? No, porque la Biblia dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él que mana la vida. Por eso digo que es lo más importante. Las enseñanzas de Jesús siempre estaban, o sobre todo estaban enfocadas en el interior del hombre, en su corazón, no tanto en su vestimenta, no tanto en lo que hacía o dejaba de hacer, sino en su corazón, porque es ahí donde se halla en nuestro interior la esencia del ser humano, lo que somos realmente. Una cosa es lo que nosotros podemos aparentar, la forma que nos vestimos, la forma que caminamos, lo que proyectamos hacia los demás, pero otra cosa es lo que hay en el interior del corazón. Y es ahí donde el Señor siempre enfocaba sus enseñanzas, la importancia del corazón. Estudiando este pasaje en estos días, yo me preguntaba, ¿qué dirá de Jesús de nosotros? ¿Serían las mismas palabras que les dijo a estos fariseos, saduceos y escribas? ¿Serían las mismas palabras lo que nos diría el Señor cuando nos observa sepulcros blanqueados? Me preguntaba. Yo puedo soportar que alguien me lo diga. Probablemente lo dirá, pero me preocuparía bastante que la opinión del Señor sobre mí o sobre cualquiera de nosotros como iglesia fuese esa, sepulcros blanqueados. La Biblia nos enseña un aspecto importante respecto a nuestra vida y la voluntad de Dios. ¿Saben qué aspecto es? La importancia de tener un corazón limpio delante del Señor. Y ya lo hemos leído. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y para entender esta bienaventuranza, vamos a considerarla por partes. Por ejemplo, hablemos del corazón. Cuando hablamos de él, no me estoy refiriendo, cuando menciono el corazón, yo no me refiero al músculo ese que tenemos en el cuerpo y que bombea la sangre por todo el cuerpo. No es ese el corazón del que hablo en esta mañana, ni del que menciona la palabra. ¿A qué nos referimos entonces? Tiene que ver con nuestro ser interior. Tiene que ver con quién somos realmente. Es el centro de nuestra personalidad que implica nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad también. Cuando la Biblia habla o menciona sobre el corazón, la mayoría de las veces está enfocado en esto, en nuestro ser interior. Así que en la medida que vaya hablando, no piense en ese dibujito que hacemos del corazón, que los chiquitos están haciendo así todo el día. No estoy hablando de ese órgano, estoy hablando de tu ser interior, estoy hablando de tu esencia y la esencia de ti mismo, de quién eres realmente. Y la Biblia nos enseña bastante acerca de las características del corazón. No hay que ser un genio para darse cuenta. Por ejemplo, nosotros podemos entender que el corazón tiene la capacidad de creer. Dice la Biblia, el que creyere en su corazón tiene la capacidad de tomar determinaciones y proponer cosas. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. El corazón tiene la capacidad para arrepentirse, para razonar, para sentir emociones, para amar también. La Biblia incluso nos dice que debemos amar al Señor con todo el corazón, dice la Escritura. El corazón tiene la capacidad de revelar intenciones, de anhelar, de despreciar, incluso de comprender también, y la lista puede continuar. Pero saben, a pesar de todo lo que sabemos del corazón, este sigue siendo un gran desconocido. Con todo lo que sabemos de él, sigue siendo un gran desconocido. Es capaz de cualquier tipo de maldad. De ahí que el profeta Jeremías en el capítulo 17 y versículo 9, después de declarar que el corazón es engañoso y perverso, él hace una pregunta. ¿Saben cuál es esa pregunta? ¿Quién lo conocerá? Engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá?
Por eso cuando alguien dice, yo me conozco y yo sé lo que soy capaz de hacer, ¿han oído esa expresión? Y probablemente la hemos dicho también. Uno piensa después de leer las Escrituras que realmente ni esa persona ni nosotros mismos nos conocemos realmente. Podemos tener una idea aproximada de quién eres o de quiénes somos o lo que podemos hacer, pero realmente, hermano, no tenemos un conocimiento exacto ni de nosotros mismos. Por eso la Biblia habla del corazón. ¿Quién lo conocerá? Ahora, Dios está interesado en la transformación de nuestro corazón, en la transformación de nuestro interior. Y es algo que ninguno de nosotros podemos hacer por nuestros propios medios. No hay religión, no hay ritual ni práctica espiritual que pueda conseguir transformar nuestro ser interior. No hay técnica, inteligencia o habilidad que transforme el corazón. Solamente Dios tiene el poder y la capacidad de transformar, de conocer y de transformar el corazón del hombre. Empezaba diciendo que Jeremías 17 habla o hace la pregunta, ¿quién lo conocerá? Lucas capítulo 16 dice, Dios lo conoce. Y Ezequiel capítulo 36 dice que Dios da un nuevo corazón. Por lo tanto, entendemos lo que tiene que ver con el corazón, ¿cierto? No estamos hablando del órgano, sino de nuestro ser interior. Por otro lado, dice los de limpio corazón. ¿A qué hace referencia este término de limpio? ¿Será las personas que se duchan todos los días y se cambian de ropa? ¿Se referirá a ello? ¿Verdad que no? Las Escrituras nos aportan de este término dos definiciones que están íntimamente ligadas entre sí. Cuando la Biblia dice los de limpio corazón, está haciendo alusión a las personas sencillas. Sencilla no porque va con ropa barata, no, sencilla estoy hablando de carácter, de espíritu, de forma de ser. Personas sin doblez, sincero, honesto, libre de hipocresía, y la definición implica también puro, sin mancha e íntegro. Esa es la idea de ser limpio de corazón. Por lo tanto, y de acuerdo al contexto que venimos estudiando de Mateo capítulo 5, la idea es que un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, se manifiesta en que tiene una vida genuina con respecto a Dios y su fe. Una vida que no aparenta lo que no es, ni trata de impresionar a nadie con su espiritualidad. Por otro lado, alguien limpio de corazón es alguien cuyas motivaciones y acciones hacia otras personas están impulsadas por el deseo de agradar a Dios en todo lo concerniente a su vida. Ese es un limpio de corazón. El que tiene ese carácter sin doblez, que es genuino, que no hay hipocresía en él, que no trata de impresionar a nadie por medio de su espiritualidad, pero es alguien, por otro lado, que todo lo que hace, sus acciones, están impulsadas por el deseo de agradar a Dios por encima de todas las cosas. Y esto nos lleva a algo interesante, hermano. Sería interesante, vuelvo a repetir, preguntarnos a modo de evaluación personal si nosotros tenemos un corazón limpio. ¿De qué manera? Preguntándonos cuando tomamos una decisión respecto a algo. No respecto a la camisa que te vas a poner, de esas cosas no estoy hablando, sino de otras cosas esenciales de la vida. Cuando tomas una decisión respecto a algo en particular, le preguntas a Dios si lo que vas a hacer es de su agrado o no es de su agrado. ¿Sueles hacerte ese tipo de preguntas? Y cuando haces la pregunta, Señor, lo que voy a hacer, la decisión que voy a tomar, ¿está en tu voluntad? ¿Te agrada, Señor, lo que voy a hacer? Y cuando el Espíritu Santo habla a tu vida a través del propio conocimiento que tienes de la palabra y te das cuenta que lo que piensas hacer no es algo correcto, la pregunta es, ¿sigues adelante a pesar de ello? ¿Sigues haciéndolo? A pesar de que tienes la convicción de que Dios mismo te ha hablado a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, ha hablado a tu vida y te dice, no, no es correcto, no está bien lo que vas a hacer. ¿Sigues adelante? La actitud de persistir en algo que sabemos que no es del agrado de Dios, ¿sabes qué? Revela la clase de corazón que nosotros tenemos. No se ajusta a la definición de bienaventurado los de limpio corazón.
Y dado que el corazón es el centro de nuestra vida, porque de él mana la vida, dice la Escritura en Proverbios capítulo 4, verso 23, nuestros actos, decisiones, pensamientos, actitudes están condicionados por nuestro corazón. Sea un corazón limpio o sea un corazón sucio, tus pensamientos, tus actitudes, tus actos, tus decisiones y los míos también van a estar condicionados por la clase de corazón que tenemos. Y es urgente, hermanos, que entendamos la importancia de proteger nuestro corazón. Y usted dirá, ¿cómo protejo mi corazón? ¿Y protegerlo de qué? Tal vez alguno esté pensando en la armadura que Pablo dijo, la coraza de justicia para protegerme el pecho y proteger el corazón. No estoy hablando de eso. Debemos protegerlo del pecado. ¿Por qué? Porque el deterioro de nuestro corazón y por ende de nuestra vida, por completo ese deterioro está en el pecado, en vivir en desobediencia a Dios. ¿Me entendió, hermano? ¿Están ahí todavía? Los veo con caras muy serios, ¿eh? Bueno, tampoco se trata de reírse, pero bueno, permítame repetirle esto porque es de suma importancia. El deterioro de nuestro corazón y por ende de nuestra vida por completo está en el pecado, en vivir en desobediencia a Dios. Y escúcheme, no importa si el pecado es grande o es pequeño. No importa si el pecado es escandaloso y es un bombazo, un escándalo que todo el mundo lo sabe, o si ese pecado parece que pasa desapercibido. De hecho, debo decir que ningún pecado pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Jeremías capítulo 17, verso 10 dice, Dios escudriña nuestra mente y prueba el corazón. Si usted lee en el libro de Proverbios capítulo 21, dice, Dios pesa el corazón del hombre, dando a entender que Él conoce todo de nosotros. Si no, no sería el Dios omnisciente. Dios lo sabe todo de nosotros. Y saben, hermano, uno de los grandes problemas, entre tantos que podemos tener, pero uno de los grandes problemas, y en el ámbito del cristianismo, digo, ya no me refiero en el mundo secular, pero en el ámbito del cristianismo, uno de los grandes problemas en este siglo XXI es que hemos endulzado el pecado. ¿Me escuchó? Hemos endulzado el pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Le hemos quitado al pecado la connotación de perversión, de maldad y muerte que conlleva el pecado. Lo hemos rebajado a un nivel de error o equivocación. Porque usted no oye, bueno, es que fulanito pecó. No, cometió un error, se equivocó. Pareciera que de alguna manera es más llevadero porque no implica ni culpa ni condenación. Hemos endulzado el pecado, lo hemos normalizado, lo justificamos diciendo, bueno, es que otras personas lo hacen y si lo hacen pues no será tan grave y yo también lo hago, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que hay unas consecuencias terribles cuando nosotros le quitamos la importancia que merece el pecado en nuestra vida o que tiene el pecado. Cuando persistimos, ya no te digo que pecas en un momento puntual porque todos pecamos, hermano. La Biblia lo dice en el libro de Santiago incluso que todos ofendemos en algún momento, que no hay justo ni aun uno. Y la Biblia contempla la posibilidad de que el cristiano peca, pero si peca, abogado tenemos ¿a quién? A Jesucristo con el Padre. Le pedimos perdón y el Señor pues nos restaura, nos perdona. Pero ¿qué sucede cuando a pesar de pecar mantengo ese pecado? Persisto en una conducta pecaminosa. En lugar de arrepentirme y alejarme de ese pecado, ¿sabes qué sucede? El pecado hace una obra de degradación y de deterioro en la persona. No me lo estoy inventando. Lo dice Romanos capítulo 1. El pecado degrada y destruye la vida espiritual de una persona. Y entre otras cosas, usted lo sabe muy bien, el pecado nos aleja de Dios, te aparta de Él. El pecado mata tu interés por las cosas que tenían que ver con tu relación con Dios. ¿De qué cosas estoy hablando? Orar, leer la Biblia, congregarnos. Congregarse se convierte en una lucha, en una batalla. Recuerdo cuando los chiquillos eran pequeños y había que ir al colegio. No, yo no quiero. Y no creo que ellos fuesen especial en eso. La mayoría de los niños son así. No, yo quiero dormir más, yo no quiero ir al colegio, esto y lo otro. ¿Tienen ustedes hijos o los ha tenido de esa manera? Pasa, hermano.
Pues saben, a veces nos comportamos de la misma manera cuando se trata de venir a la casa del Señor. Es que nos pesa incluso levantarnos de la cama. Hoy domingo hay que ir a la iglesia, esto y lo otro y aquello. ¿Saben? Usted dirá, bueno, es una tontería, le pasa a cualquiera, pero cuando eso se convierte en una costumbre, algo está sucediendo. Algo está pasando en el corazón que nos pesa incluso venir a la casa de Dios a adorarle. Algo está sucediendo cuando ya no tenemos interés por estudiar las Escrituras. Cuando ya no tenemos interés por orar, cuando ya no tenemos interés por tener comunión con los hermanos. Algo está sucediendo en nuestra vida y deberíamos preocuparnos. El pecado tiene ese efecto. No estoy diciendo que si te está sucediendo eso sea porque tengas algún pecado. Aún así examina tu vida. Pero hermano, el pecado mata el interés por aquellas cosas que tenían que ver con nuestra relación con Dios. El pecado hace que lo que antes considerabas como algo sucio, ahora no lo es tanto. ¿Por qué? Porque nuestra mente es afectada por el pecado. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar las cosas va transformándose. Si la palabra de Dios tiene el poder para transformar, ¿cierto o no, hermanos? Romanos capítulo 12 lo dice. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Eso dice la Escritura. Pero ¿sabía usted que el pecado también tiene un poder, pero degenerativo, de transformar nuestra mente? Aquello que veías como algo sucio, algo pecado, algo que yo rechazaba, que empiezas a verlo con otros ojos. Ya no crees que es tan grave, hasta que terminamos haciendo eso que un día nosotros nos estábamos alejando de ello. Y eso es una manifestación de que nuestra mente está siendo afectada por el pecado. Algo más, hermano, el pecado abre una puerta al mundo de las tinieblas. Sé que esto le puede parecer medio raro, pero esto es así. Usted recuerda en Hechos capítulo 5, nos habla la palabra, cuando Ananías y Zafira, dice la Escritura, ellos convenieron. Este hombre, esta mujer, este matrimonio se pusieron de acuerdo y dice, mira, vamos a mentir. Vamos a decir que es esto, pero la realidad es que es otra cosa. No sé cuánto tiempo y cuánto momento mantuvieron esa mentira, pero lo cierto es que cuando llegaron ante los apóstoles, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le dijo, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Mire lo que dice otra versión. La palabra dice, ¿por qué has permitido que Satanás te convenciera para mentir al Espíritu Santo? El pecado nos lleva a un nivel donde abrimos puertas al enemigo, hermano. No sabría describirle la profundidad de esas puertas o la influencia que puede tener, pero no es nada bueno. No es nada bueno porque el resultado del pecado es muerte. Y otra de las cosas más graves, usted puede estar o no de acuerdo con lo que le voy a decir. El pecado hace que despreciemos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando persistimos, cuando sabemos que está mal, estamos despreciando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Estamos despreciando el regalo de la salvación que Él nos ha dado. Él nos libró del poder del pecado, pero allí vamos nosotros a amarrarnos nuevamente al pecado. La realidad, hermanos, es que cuando persistimos en una conducta de pecado, entramos en un proceso de autodestrucción. ¿Conoce el término autodestrucción? Comenzamos a autodestruir nuestra vida. Gálatas 6:8 dice de la siguiente manera, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Me escuchó? No dice segará vida eterna. No dice segará una vida en abundancia, no, segará corrupción. Romanos capítulo 8, verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Eso es lo que nos dice la palabra. Y saben, este concepto lo entendió bastante bien el rey David, aún sin conocer estos pasajes porque fueron muy posterior a él, pero cuando él fue confrontado por el profeta Natán a causa de su pecado, David reconoció su pecaminosidad y la maldad de su corazón. En el Salmo 51, el mismo Salmo es todo, vamos a llamarle, el Salmo 51 es el clamor, pero es el clamor de un hombre atormentado.
a causa de su pecado que lo perseguía día a día hasta que se arrepiente. Mire lo que dice el Salmo 51, verso 1. Trate de imaginar ese momento. David había pecado, se había callado, estaba ocultando su pecado. Cuando él pecó con Betsabé, estaba ocultando, nadie sabía nada. Él trató de eliminar cualquier posible pista para que no lo descubrieran y se mantuvo ocultando su pecado. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero lo cierto es que fue un tiempo prudencial, un tiempo largo, y hasta que fue confrontado por Dios a través del profeta Natal. Después de esa confrontación, este hombre hace este clamor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mira lo que dice el verso: y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Verso 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice la Escritura. Un hombre atormentado a causa de su pecado. Y él hace esa oración donde le pide a Dios que le dé un corazón limpio. Es el clamor, como digo, de un hombre que dio lugar en su corazón al pecado y sufrió las consecuencias de ese pecado. Esto nos habla de la importancia de tener un corazón limpio delante del Señor. Un corazón limpio que va de alguna manera a condicionar nuestra relación con las demás personas. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, y hemos hablado en semanas anteriores, las primeras 4 bienaventuranzas estaban enfocadas en nuestra relación con Dios. De la 5ª bienaventuranza hacia adelante estaban relacionadas o enfocadas en nuestra relación con las demás personas. O sea, el tener un corazón limpio o sucio va a determinar mucho de las relaciones que tenemos con las demás personas. La pregunta es: ¿cómo repercute en mis relaciones con el prójimo? Mire, si tenemos en cuenta la definición que ya les he mencionado sobre lo que representa un corazón limpio, la idea es que nosotros reflejemos el carácter santo de Dios por medio de nuestra relación con los demás. Eso significa que el carácter santo de Dios se debe manifestar en nuestras conversaciones, nuestras palabras, nuestras decisiones, sea con los vecinos, sea en el trabajo, sea donde quiera que tú te mueves. El carácter santo de Dios se debe manifestar en medio de donde nosotros nos desenvolvemos. Nuestra relación con los demás estarán basadas en la sinceridad, sin hipocresía, manifestando un amor honesto y sin intereses ocultos disfrazados de amistad. Tu corazón limpio influirá o influenciará a otras personas a acercarse a Dios. La propia relación que tú tienes con otro, el consejo, la conversación, lo que sea, siempre va a influenciar que esa persona se acerque a Dios y que se aparte del pecado. Tu relación con los demás va a influenciar de tal manera que tú nunca estarás de acuerdo con algo que le ofende a Dios. Un corazón limpio nunca animará ni aceptará el pecado. Aunque muchos digan no pasa nada, eso lo hace todo el mundo. Si tú tienes un corazón limpio, tú no vas a aceptar eso. Tú lo vas a rechazar, a costa incluso de perder la amistad con esa persona. Un corazón limpio siempre fomentará una relación con Dios. Esa es la idea. De esa manera influye el tener un corazón limpio en las relaciones con las demás personas. Pero esto nos lleva a otra pregunta, y no se preocupe que estoy terminando. ¿Cómo puedo tener y mantener un corazón limpio? Porque me miro hacia adentro y veo cosas que no me gustan. Decisiones que he tomado que no son correctas, aún a sabiendas que estaba mal. ¿Cómo puedo limpiar mi corazón? Tú no puedes limpiar tu corazón, es lo que quiero decirte. Tú no puedes conseguirlo por ti mismo, ni yo tampoco, hermanos. Ni ninguna religión puede limpiar tu corazón, ni ninguna práctica espiritual, ni ritual puede limpiar tu corazón. Solo Dios puede hacerlo. Aceptar
que necesitamos a Dios y permitir que su Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos purifique. Por eso David, cuando clamaba en este Salmo 51, él dice: purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Mantener un corazón limpio, la palabra nos lo dice. Las 4 bienaventuranzas primeras: vive en una total dependencia de Dios. Camina con una actitud de arrepentimiento. Permite que Él dirija tu vida. Y busca a Dios de manera constante. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice la Escritura. Eso habla acerca de la importancia de buscar a Dios. Eso hará que tu corazón se mantenga limpio para el Señor. Y si pecas, porque pecamos todos, hermano, no mantengas ese pecado. Corre a los pies del Señor, arrepiéntete, Él te va a perdonar, Él te va a restaurar, Él te va a levantar y vas a poder seguir caminando. Y todo esto implica también una bendición. ¿Cuál es la bendición de un corazón limpio? Verán a Dios, dice la Escritura. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora es posible que usted diga: me parece que hay una contradicción. Porque la Biblia dice que a Dios nadie le puede ver, ¿cierto? No es una contradicción. Evidentemente no está hablando de ver a Dios físicamente, porque Dios es espíritu y nadie lo ha visto jamás. Entonces, ¿a qué se refiere esto de ver a Dios? Aquellos que andan en la pureza de su corazón, aquellos que viven con un corazón limpio, hermano. Entre otras cosas, ver a Dios significa que estarán conscientes de la realidad de la presencia de Dios en sus vidas. Para que puedan entenderlo, libro de Hebreos capítulo 11 nos dice que Moisés se mantuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. ¿Cómo se puede ver a alguien que es invisible? Es una contradicción, ¿no? Pero la idea no es que él lo veía físicamente. Él era consciente de la presencia de Dios en su vida, que Él estaba ahí. Él caminaba como si lo estuviera viendo. ¿Por qué? Él sabía que la presencia de Dios estaba con él. Se mantuvo como si estuviera viendo al que es invisible. Ser consciente de la presencia de Dios en nuestra vida tiene que ver con ver a Dios. Experimentar cómo Dios está obrando cada día en las circunstancias de tu vida. ¿De qué manera? Dirigiéndote, guiándote, protegiéndote. Cada una de esas manifestaciones es ver a Dios. Estoy viendo cómo Dios está actuando en mi vida. Me doy cuenta cómo Dios está abriendo, cerrando puertas, cómo Dios está sanando heridas, cómo Dios está haciendo tantas cosas. Todo eso es una forma de ver a Dios. Disfrutarás de su trato bondadoso y de su amor hacia tu vida y tantas otras cosas que pudiéramos mencionar respecto a lo que significa ver a Dios. Pero concluyo en esta mañana y concluyo de la misma manera que empecé. ¿Cómo está tu corazón? ¿Te preocupa? ¿Te preocupa la opinión que Dios pueda tener de ti o estás preocupado nada más por lo que digan los demás? Si llevas unos buenos zapatos, una buena ropa, ¿eso es lo que te preocupa? Cuando te ves en el espejo y te preguntas, bueno, ¿cómo me veo? Yo prefiero ni verme, porque me asusto cada vez que me veo. Hago así. ¿Cómo está tu corazón, hermano? Puedes decir de ti mismo hoy, no mañana ni el mes que viene, sino hoy. Puedes decir de ti mismo: soy un hombre o una mujer con un corazón limpio. Tal vez has cedido ante la idea de hacer algo indebido. Y ahora estás atrapado en un pecado que está delante de ti cada día, como el caso de David. ¿Sientes que estás así de esa manera? Porque cediste a algo y te quedaste atrapado ahí. En el sentido que no te arrepentiste, no cambiaste de actitud, sino que te mantuviste en esa actitud de pecado y ahora te sientes atrapado. ¿Te has preguntado tanto de lo que, o te has preocupado tanto de lo que tú querías, de tus deseos, de tus intereses, que te has descuidado de Dios y tu corazón está yendo por otro camino? Es que yo quería esto, quería lo otro y al final lo hiciste. Pero tan preocupado estabas por eso que ahora resulta que te has descuidado, has ignorado a Dios en tu vida, has ignorado a Dios en tus decisiones, has ignorado a Dios en tu caminar diario.
¿Le has restado importancia? Y si le has restado importancia, ¿de qué me habla eso? Me habla del estado de tu corazón y de mi corazón también. El pecado no es un amigo, hermano. El pecado es un enemigo que nos aleja de Dios. Y si después de hacernos esta o tantas otras preguntas que pueden haber, uno se da cuenta de que nuestro corazón no está en la mejor situación o en el mejor momento que debería estar, si es así, te digo, hermano, por favor, no dejes pasar más tiempo. No dejes pasar que venga otro día. Acude al Señor. Purifica tu corazón en el Señor. Pídele perdón al Señor. Deja de seguir caminando en esa línea que tal vez vas caminando, que no te le agrado de Dios. Solamente usted y Dios lo sabe, por donde cada uno de nosotros camina, por cada decisión que nosotros tomamos. Si te das cuenta de que algo no está bien, por favor acude al Señor. Pídele perdón, humíllate delante del Señor y cambia de dirección. No sigas en el mismo camino y haz tuya la oración que dijo el mismo David. Purifícame, Dios, lávame y seré más limpio, o estaré más limpio que la nieve. Lávame, purifícame y toda esa serie de expresiones que nos dice en el Salmo 51. Probablemente esto no es lo que quería usted escuchar en este día, hermano, pero necesitamos andar bien delante del Señor. Nuestra salvación tuvo un precio muy caro, que es la sangre de Cristo. No podemos estar pisoteando la sangre del Señor. No podemos tener en poco esa salvación tan grande que Él nos ha dado, jugueteando con el pecado o haciendo lo que no es debido. Dios nos llama a tener un corazón limpio. Tú determinas si quieres purificarte en el Señor o no. Vamos a orar en esta mañana. Bendito sea tu nombre, Jesús.